el tema para esta noche se titula La reforma necesaria para Honduras, porque una de las inquietudes que de inmediato surge cuando hablamos de estos temas es, sí, entonces, si la reforma protestante es algo como que quedó allá en 1517 y los siglos posteriores, muchas gracias, y no tiene ya ninguna repercusión, pero está claro que nuestros países necesitan encontrarle un sentido a, digamos, una espiritualidad que tenga la capacidad de transformar nuestras propias vidas y por tanto las de nuestras familias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no atrevernos a soñar con un país diferente, con una Honduras diferente, ¿verdad? Donde haya, ¿por qué no?, un ambiente de paz. Y yo creo que cuando pensamos y aspiramos a esas cosas, es cuando tenemos que ir al Dios de la historia, porque hay que decir las cosas como son, el Dios de la historia. Dios sigue moviéndose, y el problema que tenemos algunos creyentes es creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo no sé cuántas veces han escuchado a hermanos o hermanas decir, es que Dios ya se olvidó de mí, Dios ya se olvidó de Honduras, Dios nunca ha dejado de intervenir y mover su mano en favor de sus hijos y de sus hijas. Y cuando menos lo creemos, y cuando menos lo sentimos, la mano de Dios está con su pueblo, está con sus hijos y con sus hijas. Y la historia del cristianismo nos llena de señales de esto, y por eso esta noche me siento contento, alegre, honrado de poder venir y conversar esto con ustedes. Vamos por favor al Evangelio según Mateo. Uno de los errores que justamente quiero referirme esta noche es que de inmediato cuando pensamos en reformadores pensamos en Lutero. El primer gran reformador se llama Jesucristo. Y vamos a ir en esa línea de pensamiento esta noche. Y porque en el Evangelio, según Mateo, encontramos uno de los textos más reformadores de la historia y que está contenido en el Evangelio. Y es justamente lo que denominamos el Sermón del Monte. Por ejemplo, versículo 21 del capítulo 5, Jesús está hablando de la ira y dice la palabra del Señor, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Hermanos y hermanas, el capítulo 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo es una proclama a través de la cual Jesús se presenta ante el pueblo judío como un reformador. Y se presenta como un reformador justamente porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, al que respetamos tanto, por el que oramos tanto, no reconoció a Jesús. Y no reconoció a Jesús porque para ellos Jesús no cumplía los parámetros religiosos, la expectativa religiosa que ellos tenían acerca de un Mesías. Y Jesús, fíjese bien, se ve la necesidad de confrontarlo y les dice, ustedes han oído, déjenme parafrasear para que se entienda mejor, porque el texto dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Y entonces Jesús está diciendo, ustedes han escuchado estas palabras, las han repetido religiosamente, pero quiero decirles, les dice Jesús, que no basta con no matar, y no basta con que el que mata sea culpable de juicio. Hay que ir más allá, dice Jesús, versículo 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y no quiero que nos perdamos en los detalles acerca de esto, porque hay un asunto metodológico que es mucho más importante hablando de la reforma. Jesús le pone al discurso del Sermón del Monte un tono reformador para una sociedad predominantemente farisea, y ese es en el contexto en que Jesús vino. La gente era religiosa, hermano. La gente, mire, no podríamos aún hoy en día nosotros superar a los judíos en religiosidad. O sea, esa gente que va al muro de los lamentos y que da oraciones en hebreo
oh Dios, el Señor no es, y solo Él adorar. Esa gente tiene una capacidad, los estudios dicen que los judíos tienen la cultura religiosa más fuerte de todo el mundo. Uno no puede competir con eso, pero Jesús los confronta y les hace ver justamente que su actitud no les está acercando a Dios. Y ahí, bueno, yo no sé cuántos han escuchado hablar de los fariseos, yo creo que todos y todas. Y el movimiento fariseo justamente era el responsable de la cultura religiosa que tenía el pueblo judío. Ahora yo quiero decirle una cosa acerca de los fariseos, que cualquiera podría decir, mire, ¿y por qué es que los fariseos fueron los primeros, óigame bien, en armar un complot para matar a Jesús? Mire el poder de la religión. Fueron los fariseos, fueron el pueblo religioso, los líderes religiosos. Usted lo sabe, usted ha escuchado el Evangelio. Hablamos de eso cada Semana Santa. Ellos se organizaron y fueron capaces, hermano y hermana, de no entrar a la casa del romano porque se iban a contaminar los pies en una fecha sagrada y no querían pisar un suelo de un impío en suelo sagrado, pero le pidieron al romano que matara a Jesús. Una hermana me dijo una vez en la iglesia, estábamos en el culto de oración, me dijo, pastor, hágame un favor, me dijo, ore por la mercadería. Me dice, fíjese que no me la han dado en la frontera, yo necesito trabajo, me dijo, necesito que me den la mercadería. Y lo anotamos en la oración y seguimos recogiendo los motivos de oración, y una de esas se me ocurrió preguntarle, son hermanos, tengo una duda, no le dieron la mercadería porque para orar más específicamente, pues? Y me dice que no le dieron la mercadería. Sí, pastor, es que la estábamos metiendo por donde no era. Yo he escuchado en la vida pastoral que Dios me ha permitido servirme, gente que se ha acercado y me ha dicho, pastor, ayúdeme a orar por este asunto, y cuando uno ve que no es algo, y uno pone cara un poco pastoral y dice que como hermano, esto no está bien, pero voy a dar el diezmo. Y lo estoy poniendo solo como una analogía para entender que a veces la vida religiosa funciona de esa manera. El movimiento fariseo había cumplido, quiero aclarar, una función clave para preservar la fe del pueblo hebreo allá en el exilio babilónico. Cuando el pueblo de Dios había sido llevado preso, cautivo a Babilonia, y estaban deslumbrados por la belleza de Babilonia. Era una ciudad increíble, era una ciudad hermosa, y entonces la gente dijo, ¿y por qué no nos adaptamos a esto si está bonito? Si esto está bonito. Y los más jóvenes decían, bueno, ¿y a quién hay que adorar? Pues a Marduk. Pues adoremos, ¿cuál es el problema? Y entonces un grupo, un movimiento hebreo, judío, dijo, no, tenemos que mantener nuestra identidad como pueblo de Dios. Y decidieron hacer tres cosas. Decidieron circuncidarse. El pueblo de Dios había dejado de circuncidarse y decidieron circuncidarse. Segundo, decidieron mantener los preceptos de la ley. Habían dejado de cumplir con la ley y comenzaron a seguir fielmente la ley. Y lo tercero, como en Babilonia no tenían templo, crearon la sinagoga, las reuniones en casa, a donde se reunían justamente para, por un lado, aprender de la ley, pero por otro lado para casarse entre hebreos, para no perder la identidad, para administrar sus cosas civiles. Lo que le trato de decir es que los fariseos se convirtieron en los héroes de la fe. Mantuvieron la identidad hebrea en medio de la crisis del exilio babilónico. Y por eso, en la época de Jesús, nada menos que gozaban de un gran respeto, ¿verdad? Porque habían sido capaces de mantener la identidad hebrea. Sin embargo, tuvieron enfrente a Jesús y no le reconocieron. Hermano, como que la vida cristiana tiene etapas. Y el viaje en la vida cristiana, seamos francos, a veces andamos con todo. A veces estamos dispuestos a ir al infinito y más allá, a servirle a Dios. Y a veces, ay, pero qué calor. Hay gente que no vino al culto a veces porque hizo calor. Y cuando ya dejó de hacer calor, qué frío. O sea, hay veces en que nuestro estado espiritual es tal que andamos buscando excusas, fíjese bien, y se nos olvida que Dios ha sido bueno
con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad que sí? Hermanos, Dios al enviar a Jesús lo hizo para confrontar justamente a ese pueblo religioso, y es Jesús mismo quien se enfrenta con aquellos héroes de la fe, porque se han vuelto insensibles al Espíritu de Dios, y Jesús se enfrenta airadamente con ellos. A él lo acusan de herejía, y Jesús les dice esta expresión hermosa tomada de Oseas 6, no lo busque, yo se lo digo, dice: misericordia pido, dijo Jesús, y no sacrificio. Mire la confrontación con que Jesús resume lo que le pide Dios al pueblo. No pide religión, pide un acto consciente de entrega. Yo puedo dar toda la ofrenda que tengo, yo puedo poner todo lo que quiera y no estar entregando mi corazón a Dios. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, les recuerda en Mateo 9 del 10 al 13, luego se lo reitera en Mateo 12 del 1 al 8, porque era un texto del Antiguo Testamento que está en Oseas 6 del 6 al 7, misericordia pido y no sacrificio. Hermano, porque la fe basada en sacrificios expiatorios había carecido de sentido a la presencia de Jesús. Por eso el texto de Mateo 5, Jesús los confronta y dice: no, si traes la ofrenda al altar y puesto ahí, te das cuenta, te acuerdas que tu hermano tiene problema contra ti, deja la ofrenda y ven y reconcíliate con tu hermano. No es posible traer una ofrenda si tú mismo en tu corazón no estás reconciliado con tu hermano. Es más importante el amor que la ofrenda expiatoria. Ahora, hermanos y hermanas, aquellas palabras al pueblo fariseo le eran difíciles de entender. Cuando se levanta Jesús en Marcos, según el Evangelio de Marcos, el mensaje es: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Quién era el reino? El reino era Jesús. Jesús estaba diciendo: aquí estoy en medio de vosotros. A sus discípulos les dice, cuando Felipe le dice: queremos ver al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Felipe, ¿cómo dices? Tanto tiempo he estado entre vosotros. El que a mí ha visto al Padre. Hermano, los mismos discípulos que caminaron con Jesús habían andado tan religiosamente que no habían sido capaces de reconocer que habían tenido junto a ellos nada menos que al Mesías prometido. ¿Se acuerdan de Cleofas y el otro? Hablando con Jesús y contándole: eres tú el único forastero que no sabe de estas cosas, de Jesús de Nazaret que vino y nosotros creíamos que había de venir, pero... Y Jesús les escuchó, no le reconocieron, y Jesús les contó: oh tardos e insensatos para entender lo que las Escrituras decían, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. ¿Se acuerdan de Lucas 24? Y al final, cuando lo reconocen y Jesús desaparece, ellos dicen entre ellos: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿Cómo es posible que no le hermano y hermano? ¿Cómo es posible que a veces el activismo religioso no nos permite disfrutar de Jesús? No nos permite entender que la riqueza de la espiritualidad descansa en que Cristo es real, en que Cristo está en nuestro corazón. Ese es exactamente el escenario, hermanos y hermanas, con el que quiero mencionarme un poco a la Reforma. Es un escenario similar el que ocurrió para el cristianismo histórico en los siglos inmediatamente anteriores a la Reforma protestante. No quiero detenerme mucho en esto porque no quiero aturdirlos con datos históricos, pero la historia nos enseña que en los siglos que siguieron a la iglesia primitiva, cuando los apóstoles habían ya sido ejecutados prácticamente, habían muerto, y entonces se da una institucionalización de la iglesia. El Imperio Romano mismo logra un acuerdo con el cristianismo y se convierte en la religión oficial del Estado, y se da una alianza que adquiere poder político, pero también una compleja elaboración teológica, porque lo que hizo el Imperio Romano con el cristianismo es lograr que toda la filosofía grecorromana se convirtiera en doctrina, vaya.
Y todos los que hemos pasado por seminarios, y todos debemos ser humildes en reconocer que aprendimos muchas categorías teológicas combinadas desde San Agustín. Agustín lo aprendió de Aristóteles y se hicieron unas combinaciones que nos hizo tan enredado el Evangelio que nos resulta tan fácil decir, a ver, ¿se acuerdan cuando usted llegó por primera vez a la iglesia y escuchó su primer mensaje y le dijo un predicador, ¿sabe qué? Pues la salvación escatológica que se vendrá en el día en que la parucía, y usted dijo amén. Pues debe ser cierto, dijo usted. Saben de qué está hablando el varón, pero de qué tiene razón, pues. Una hermana lindísima, estaba yo bajándome del púlpito de predicar, una anciana de la iglesia se acercó y me dijo, pastor, me encantó el mensaje. Lo que más disfruté fue la palabra deuteronomio, me dijo. La palabra le sonó extraña y le gustó. Era deuteronomio, usted lo sabe bien, ¿verdad? Pero a ella le sonó deuteronomio, vaya, pues. Y debemos con mucha humildad y franqueza reconocer que a veces repetimos cosas que ni entendemos. Decimos cosas y el cristianismo nos ha acostumbrado a categorías que, mire, vivimos en dualismos, separando el alma del cuerpo, el mundo de la iglesia, y simplemente porque eso lo aprendimos de ese pensamiento greco-romano y esa combinación con los poderes hegemónicos hizo que el cristianismo histórico vendiera indulgencias. Y no solo indulgencias para el pasado, también para el futuro. Es decir, ¿qué era la indulgencia? Era el permiso para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que nadie. Qué bueno que nadie. Era el permiso para el que había pecado, le daban una nota según el precio. Ahora, pero había días de promoción. Usted sabe que los combos han existido siempre, ¿verdad? Entonces le decía, pero usted yo no solo yo, es que a mí me alcanza para un poquito más. Bueno, entonces como ya pagó los pecados pasados, usted todavía le alcanza para pagar unos pecados futuros. Y la gente pagaba hasta por pecados futuros, se llamaban indulgencias. Yo, en aras de ser bastante también balanceado, eso ya no existe, ¿no? Porque algunos están interesados y dónde se da eso. Miren, la Iglesia Católica todavía tiene el sistema de indulgencias y se lo voy a explicar en qué casos opera, para que también no seamos tan crueles en ese asunto. Hay casos, por ejemplo, la Iglesia Católica no casa a nadie que sea divorciado, por decir algo, sin importar si, por ejemplo, la mujer se divorció, imagínese, de un potencial homicida, ¿vale? Y que la única manera para preservar la vida de esta mujer era separarse, por poner un ejemplo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy poniendo un ejemplo. En ese caso, la mujer podría mandar una nota directamente al Papa, si se quiere volver a casar, y tendría que ser el Papa mismo el que emitiera un permiso, una indulgencia, que le permitiera al sacerdote oficiar aquella boda. Para que vea usted lo complejo que es ese sistema, pero todavía lo tiene. Ahora, ¿cuál es el punto? Esa estructura compleja que tiene sede en el Vaticano, que hasta nuestros días dirige mucha de la operación religiosa y que todavía sigue siendo la mayor parte del movimiento cristiano mundial, era distinta al cristianismo de la iglesia primitiva. Algunos movimientos como los valdenses, los anabaptistas y otros lograron mantener cierta autonomía de ese poder del Vaticano y ellos funcionaban de forma congregacional. Ellos no se reportaban al Vaticano y por eso quiero ser bien claro en decirle algo. Un problema que tenemos con la reforma es que creemos nosotros que Lutero se sentó y se comenzó a pensar, sí y no. Que Zwinglio se puso a pensar, es que debe haber una reforma y debe haber una nueva iglesia. No es cierto. Primero, los reformadores querían reformar la iglesia católica, no querían formar nuevas iglesias. Segundo, lo que buscaban era replicar lo que ellos habían visto en estos grupos, valdenses, anabautistas y otros grupos. Había un movimiento fuerte que se llamaba el jesuanismo. ¿Qué era el jesuanismo? Era un movimiento que buscaba aprender del modelo de Jesús directamente, porque el modelo eclesiástico, desde el Papa hasta por todos los cardenales y toda la estructura, no era un modelo a seguir. La lectura de los textos sagrados del cristianismo se quedó, sin embargo, como un oficio de una pequeña clase especialista
que se dedicaba a leer y traducir los textos porque eran los únicos que podían leer. Quiero aclararle algo, no cualquiera podía leer en aquella época. Si un niño lograba llegar a un monasterio y bajo el argumento de que quería ser clero, entonces eso le daba derecho a estudiar. Y esa fue la historia de, entre otros, el mismo Lutero. Llegaban a los monasterios, les enseñaban latín, griego y el idioma del lugar donde estuvieran, y ellos tenían el derecho a leer las copias de los textos sagrados. Por eso es que en largas obras, Lutero, Calvino, eso, se dedicaron a leer y a leer las copias, y fue donde encontraron textos como el de Romanos que ya leímos. Pero se quedaron tan sorprendidos y fueron a vivir la experiencia de estos grupos y se dieron cuenta que la iglesia necesitaba una reforma. La reforma protestante fue posible solo gracias a que ese grupo de privilegiados tomaron la decisión de comprometerse con una visión alternativa, de leer el texto sagrado. La reforma protestante también fue un proceso de enfrentamiento de relatos. El relato del Vaticano, el cristianismo estructural, institucional, pero también el relato de las bases, apoyadas por esa pequeña, como ya dije, grupo de personas especialistas, digamos, en la lectura de la Biblia. Y aquí entonces quiero hablar de cómo esto puede impactar nuestro país, nuestra ciudad. Miren, uno de los errores más grandes que no consideramos es el hecho de que los reformadores, para reformar cualquier cosa, tuvieron que reformarse ellos primeros. ¿Cuántos tienen una opinión? ¿Cuántos tienen una opinión? ¿Cuántos tienen una solución? ¿Se ha fijado? ¿Cómo está el país? Dice uno, y todo el mundo tiene una opinión. ¿Se ha fijado? Es que mira este país. Apliquémoslo al fútbol. ¿Cuántos creen que el Olimpia va a ganar la Conca Champions? Me da risa. Solo del Motagua han de ser aquí, ¿verdad? Perdón, aquí no se habla de fútbol, lo siento, hermanos y hermanas. Pido perdón a la iglesia. Para hablar de fútbol, yo porque vi la camisa de aquí. Hermanos, todo el mundo tiene una opinión, pero muy poca gente tiene una solución. Solo Jesús tiene una solución. Y lo hemos dicho, y lo hemos repetido, y lo hemos cantado. Jesús, mi fiel amigo. Lo cantamos, nos emocionamos. Mi dulce caminar. Y nos encanta la liturgia, la espiritualidad. Pero ¿qué pasa cuando salimos a la casa? ¿Qué pasa cuando llegamos y en el tráfico, como veníamos ahora, de pronto alguien nos obstaculiza y yo me voy tarde? Y tengo el poder en mi mano de sonar ese pito hasta que el Señor venga. La reforma social debe partir de una experiencia personal de conversión. No es posible desear una transformación profunda a nivel social humano sin comprometerme yo a ser transformado. Me decía cada vez que salíamos en un campo misionero a recoger niños para la escuela bíblica, salía una mamá. Llévese los hipotes, me ponía como 7. Lléveselos. ¿Qué tengo que ver? Y me sacaba uno y hasta chillado me daba, pues. Y yo le decía, hermana, qué bueno, gracias por prestarnos a sus hijos para llevarlos con la vida. ¿Y usted cuándo lo va a comprar? No, yo no, ellos son los que necesitan. Mire, pastor, ore por ese mi marido. Ese hombre es un masón, me decía. Ay, qué bueno, hermana, pero acompáñanos. No, él es el que necesita, yo no. Y andamos todos por la vida, por la calle, por todos lados, como que alguien más necesita de Jesús, nosotros no. Discúlpeme, yo tengo 20 años de ser cristiano. Esto es lo que dice todo el mundo. No, es que usted no sabe. Yo soy el diácono mayor. Aquí no tienen diáconos mayores. En toda iglesia hay un diácono mayor, ¿verdad? Ese que pasa revista, pues. Y entonces, miren, a veces se nos olvida que la única razón por la que todavía Dios tiene misericordia es porque está esperando que usted y yo vayamos y transformemos todo a nuestro alrededor. En algunos casos, como lo fue para la iglesia de los siglos 1500 en adelante,
Los impactos de las transformaciones personales llegaron a impactar las bases de una sociedad al punto de renovarla en su totalidad. Por cierto, no podemos esperar frutos si no nos convertimos en mentores de otros, ayudadores. Hermanos, yo no sé cuántos, a mí me enseñaron esto hace mucho tiempo. Yo tengo 2 hijos, mi hija mayor y mi hijo menor. Yo les quiero decir algo. Hace varios años me enseñó alguien: hay que cuidar a sus hijos y hay que cuidar a los hijos del vecino. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Lo peor que le puede pasar a usted como padre, como madre, es andar cuidando a su hija y no cuidar al hijo del vecino, que va a ser el novio de su hija. Hermanos, el Señor está hablando a su corazón. Mejor tráigase si se puede a la escuela bíblica, hombre. Usted no sabe. Hermanos, tenemos que convertirnos en responsables de la realidad. No podemos andar evadiendo: es que los políticos, es que los funcionarios. Está bien, hay que orar por las autoridades para que vivamos, como dice la palabra, quieta y reposadamente. Pero la parte que a nosotros nos toca, hay que hacerla. ¿Y cómo hacemos la parte que a nosotros nos toca? Miren, no puede haber ninguna reforma que no nazca de las mismas personas. No importa el origen de la persona, no importa la condición social, si nos diéramos cuenta del poder que tenemos como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, lo que importa es la búsqueda profunda de Dios. Hermanos, toda reforma social empieza con la conversión personal. Es necesario experimentar la necesidad de ser transformado por el Espíritu de Dios, volverse a Dios. No puede haber reforma sin la propia conversión. Ese fue el modelo de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de Thomas Monser, de todos los reformadores. Se entregaron. No sé, no los conozco, estoy visitándoles, veo una iglesia animada, pero qué triste es cuando llegamos a iglesias y el mismo liderazgo: mire, ¿y cómo hacemos para que la iglesia? Ay, no, varón, esto no se puede, pero hermano, no quiere. Miren, hagamos esto. No, varón, no, tranquilo, estos hermanos es por gusto. Los líderes. Y todo uno dice: perdóneme, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo queremos transformar una ciudad? ¿Cómo queremos transformar un país? Es como el que llega a vender, ¿verdad? Mira, aquí traigo unos mangos, no me lo quedo. No, estos mangos no sirven. A ver, hay que hacer un discurso. Mire, pero el buen vendedor, ¿qué dice? Mire, estos mangos lo hacen hablar inglés. Yo que usted los probara, son los últimos que me quedan. ¿Entiende? O sea, hay una actitud a veces en un cristianismo displicente, que está ensimismado, que está contando las alas desde los ángeles, hermanos, y no es mentira. La historia del cristianismo registra concilios donde los líderes se reunían para preguntarse: ¿y cuántas alas tendrá un ángel? Y decían: yo creo que tantas. Y salía el acta donde los cardenales decían que era muy probable. ¿Cuánto se tarda un ángel en llegar de la catedral de Westminster a la catedral de Notre Dame? Y hacían cálculos matemáticos los señores. La Midrash en el mundo judío, había justamente ese debate con Jesús. ¿Se acuerdan cuando ocurrió el sábado y todos los fariseos estaban indignados? Porque la Midrash, un documento de la tradición judía, servía para registrar, por ejemplo, si una gallina había puesto un huevo el día de reposo, se reunían los escribas y fariseos a discutir qué pasaba con alguien que se comía el huevo que había puesto la gallina el día de reposo. Y la conclusión a la que llegaban es que aquel que comiera del huevo que había puesto la gallina el día de reposo había violado la ley de Dios. Qué bueno que eso no pasa en sucesiones de negocios, hermanos. Ustedes totalmente no tengan, pero he visto iglesias donde nos peleamos por el color de la pintura de la iglesia. Donde nos peleamos. A ver, en la iglesia se llamaba El Trigo y se dividió. Y en la esquina de abajo abrieron los hermanos otra iglesia y se llamaba Lo Mejor del Trigo. Despongo solo un ejemplo, hermano, de la exageración, la especie que es. Ahora, hermano, cerrando esta noche,
Jesús es claro cuando dice, vosotros habéis oído, mas yo lo digo. Mire, así como en el Antiguo Testamento existe aquella figura de Josías que tuvo un mentor que se llamaba Hilcías para orientarle en su reinado. Ahora, yo me pregunto cuántos de nosotros vamos a reclutar a alguien, a ayudar a alguien a conocer la experiencia de Dios. América Latina es el continente más cristiano, pero también es el continente más desigual y más violento del mundo. ¡Qué pena! En las penitenciarías están todos los evangelistas. Ahí está Mateo, está Lucas, está Marcos, está Juan. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está Jeremías, ahí está Isaías. Usted encuentra todos los nombres de los autores bíblicos en la cárcel. ¿Qué significa? Que vienen de hogares cristianos, que crecieron. Cuidado, generación. Yo le pido perdón a la generación de los más jóvenes, porque hemos entregado a veces a los cristianos de segunda generación un cristianismo a veces tan agotado, porque los que éramos líderes a veces estamos tan cansados y hastiados que lo que transmitimos a nuestros hijos o a los más jóvenes es amargura. Son malas costumbres. Y mamá, vamos a ir a la iglesia. Ay, no, fíjate que, para ir a oír el predicador. Y hemos dicho eso y no nos hemos dado cuenta del daño que hemos hecho al cristianismo. Hermanos y hermanas, esta noche yo quiero dejar un desafío. Queremos una transformación, queremos una reforma, pero así como la reforma protestante se hizo por personas concretas, con nombres concretos que se dejaron usar por Dios, yo te pregunto en esta noche, ¿tú quieres ser un reformador? Porque lo que se necesita no es una reforma de conceptos estamos llenos. Salvación, soteriología, escatología, neumatología y otras hojillas, o sea, estamos llenos. Y las iglesias tienen especialistas en todo. Pero cuidado, hermano, los conceptos no han transformado nada. El ejemplo y la práctica transforma todo. Hermano, que la gente se inspire en nuestro testimonio de servicio, que nos vea transformándonos nosotros mismos, para que nuestra misma familia se inspire. ¿Y por qué no la ciudad? ¿Y por qué no pedirle a Dios un país diferente? No podemos renunciar a la esperanza de que Dios es capaz de transformar todas las cosas. Y que la salvación no es solo en el más allá. También Dios nos ofrece, como dijo Jesús en el Evangelio capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los postulados de la reforma siguen teniendo una vigencia y pueden hacer la diferencia en cualquier experiencia de conversión. Bien pueden incorporarse como indicadores claves de un programa de discipulado. En fin, hermanos y hermanas, toda reforma requiere valores y principios que orienten su implementación. La reforma social y espiritual que Honduras necesita no sería la excepción. Lo que necesita es reformadores. La pregunta esta noche es, hermano y hermana, ¿tú vas a ser un reformador? ¿Tú vas a ser una reformadora? Porque podemos hablar de la reforma de hace 500 años, pero hoy mismo, Dios quiere reformar este país. Y probablemente Dios está esperando que tú te levantes, hermano, que tú te levantes, hermana, y que decidas que el Espíritu de Dios te ayude a ser un reformador y una reformadora. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. A Él sea la gloria hoy y siempre.